Así que hoy terminamos el capítulo 1 de Ruth y luego en enero comenzamos, si el Señor lo permite, el capítulo 2 y seguimos la serie de nuestro libro. Hoy le invito a que me acompañe a Ruth capítulo 1, versículos 7 al 22. El capítulo de hoy, o la sección que veremos hoy, es una muy importante, es clave en el libro y en toda esta historia de redención que estamos viendo a través del libro de Ruth. El tema para nosotros hoy es un compromiso sin reservas. Así se titula nuestro sermón, un compromiso sin reservas. Así que acompáñenme ahí el libro de Ruth, capítulo 1, versículos 7 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Salió pues del lugar donde había estado y con Noemí sus dos nueras y comenzaron a caminar para volver a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una de la casa a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque ya yo soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fueren grandes? ¿Había de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth y le dijo: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y a donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Gracias por el privilegio que nos da, Señor, de unirnos como iglesia para cantar alabanzas a ti, Señor. Gracias porque en un mundo lleno de tantas malas noticias, esta semana hemos escuchado muchas malas noticias de un mundo caído. En un mundo, Señor, donde la muerte está por todas partes, el crimen, el pecado. En un mundo donde escuchamos tanta maldad, Señor, qué bueno es poder escuchar la esperanza que solo está en ti. Qué bueno escuchar tu palabra, Señor, y ser satisfechos, llenos por ella. Gracias porque como iglesia pudimos cantarte cánticos a ti y en esta hora te pedimos que permitas que a través de tu Espíritu Santo podamos conocerte más a través de tu palabra. Guíanos, Señor, te lo pedimos todo. En tu nombre, Jesús. Amén. En el siglo III a.C., quien se considera uno de los líderes militares o generales más importantes de la historia de la humanidad, Alejandro Magno, este hombre se encontraba en el proceso de ir conquistando nuevas tierras. Alejandro Magno comenzó a conquistar nuevas tierras cerca de su Macedonia y Grecia original. Comenzó a llevar la filosofía, el lenguaje griego, la cultura a cada sitio que dominaba. Y cuando usted lo ve en un mapa, usted se da cuenta que este hombre verdaderamente había conquistado muchos territorios. Se dice que cuando él comenzó con una gran flota a prepararse para ir a conquistar Fenicia, al este del Mediterráneo, allí él encontró un grupo de tierras donde había grandes milicias también, donde había muchos militares. Era muy difícil él conquistar esas tierras. Había otros lugares donde se le había hecho más fácil él llegar y conquistar las tierras, pero cuando él llegó a Fenicia, verdaderamente se le hizo muy complicado conquistar ese lugar.
Así que encontró gran oposición, encontró un ejército que ya lo estaba esperando, un ejército que era más numeroso que el de él. Así que rápidamente sus soldados empezaron a desanimarse. Imagínate sus soldados diciendo, oye, hemos conquistado otros terrenos muy fácil, pero estos fenicios son duros, estos fenicios nos superan en número. Así que vamos a regresar. Y poco a poco el desánimo se multiplicaba en las filas del ejército de Alejandro Magno. Así que él tuvo una idea. Para animar a sus soldados, ¿usted sabe cuál fue la idea que a él se le ocurrió? Mandar a quemar todas las naves. Mandar a quemar todos los barcos. Y ahora, cuando todos los barcos están quemados, los barcos de su ejército, los soldados solamente tenían una opción: luchar y luchar y luchar para derrotar al enemigo y usar sus propios barcos, los barcos del enemigo, si ellos querían regresar algún día a su tierra. De ahí salió esa famosa expresión, quemar las naves o quemar las barcas. Hay una historia similar que se repite en la historia. En 1521, el conquistador Hernán Cortés está conquistando las tierras de México. Allí ocurre un motín donde algunos soldados querían regresar a su España natal. ¿Y sabes qué se le ocurre hacer a Hernán Cortés? Hundir sus propias naves. Como diciéndole a sus soldados, ya no hay marcha atrás. Ya cuando quemamos las naves, ya cuando quemamos los barcos, ya no hay oportunidad de que tú regreses al país de donde nosotros salimos. Y así en la historia ha ocurrido en varias ocasiones donde un líder militar toma esa estrategia para decirle a sus soldados, llegamos hasta aquí en barco y los barcos los quemamos, los hundimos, ya no hay forma de regresar a casa. Esto es un nuevo comienzo. Y esa expresión se ha convertido en una expresión en lenguaje popular cuando usted dice quemar la barca, quemar los barcos, para decir como cuando usted toma una decisión y ya no hay vuelta atrás. Es cuando usted toma una decisión o cuando usted comienza a caminar un camino y usted sabe que no hay punto de regreso porque ya usted quemó los barcos. Ya no puede regresar. En la historia que veremos hoy, la historia de Ruth, precisamente veremos cómo Ruth, utilizando la expresión, quemó los barcos. Cómo Ruth cortó de raíz lo que lo ataba a su pueblo natal y comenzó una vida nueva siendo parte del pueblo de Dios. Si usted ha estado aquí con nosotros viendo los primeros 6 versículos de este libro, se ha dado cuenta que hemos estado viendo cómo el Señor ha obrado en tiempos muy difíciles. Eso lo estuvimos viendo los pasados 2 domingos. El libro de Ruth comienza con muy malas noticias, diciéndonos que el tiempo en el cual se narra esta historia es en el tiempo de los jueces. Era el peor tiempo de la historia de Israel, como hemos visto. Un tiempo de declive espiritual. Un tiempo donde no había rey en Israel. Un tiempo donde cada quien hacía lo que bien le parecía. Y para colmo de males, comienza una gran hambruna en Belén. Belén significa tierra de pan, así que no tenía mucho sentido. ¿Cómo que en la tierra prometida, en la tierra de pan, va a haber una gran hambruna? Así que Elimelech toma a su esposa Noemí y a sus hijos Malón y Kelión y se dirigen a la tierra de Moab. Pudo haber escogido muchos lugares, pero la tierra de Moab era una tierra de gente pagana, enemigos de Israel. Adoraban otros dioses allá. Así que él toma la decisión de irse. Dios le había dado la tierra prometida y él toma la decisión de huir de la tierra prometida. En vez de confiar en Dios, de que si Dios lo trajo allí, Dios lo iba a sostener. Esa era la promesa que Dios les había dado. Esperar en que Dios iba a proveer para su pueblo, en que Dios iba a visitar su pueblo. Elimelech tenía una opción. Elimelech podía decir, ¿sabes qué? Yo prefiero tener escasez en la tierra prometida con Dios que estar allá en la abundancia en Moab sin Dios. Pero Elimelech se fue. Ustedes saben la historia. Estoy haciendo el repaso de los primeros 6 versos. Elimelech se va y cuando llega allá sus hijos se casan con mujeres moabitas, algo que los israelitas no podían hacer. Comienzan a unirse más al pueblo enemigo de Dios, a este pueblo adorador de otros dioses. Y usted sabe las malas noticias que llegan en los primeros versículos de Ruth. De momento Elimelech muere. Noemí se queda viuda. Al menos, por lo menos tenía sus 2 hijos que la podían sustentar. Pero cuando usted sigue leyendo la historia, los 2 hijos de Noemí también mueren. Y ahora tenemos un escenario muy triste porque tenemos a Noemí sola en una tierra que no es su tierra. Está sola, está abandonada.
Sus 2 hijos también han muerto, su esposo ha muerto y ahora tenemos 3 viudas. Noemí, Ruth y Orfa. Estas últimas 2 eran las esposas de los 2 hijos de este matrimonio. Así que todo eran malas noticias, mis hermanos. Todo iba de mal en peor. ¿Recuerdan el domingo pasado cuando decíamos que si usted alguna vez ha pensado, algo más puede salir mal? ¿Algo más puede salir peor de lo que ya está? Estos primeros 5 versos te enseñan cómo en un mundo caído eso puede ocurrir. Pero a la misma vez la esperanza que tiene el creyente es lo que aparecía allí en el versículo 6. Cuando todo parecía perdido y sin esperanza y las cosas se ponían de mal en peor, Noemí escuchó una noticia. Noemí escuchó que Dios, después de 10 años, habían pasado 10 años, Noemí escuchó que Dios había visitado a su pueblo para darles pan. Dios había provisto, Dios tenía cuidado de su pueblo. Así que ella escuchó que Dios había visitado una vez más a su pueblo. Así que ella decide tomar el camino de vuelta. Y es aquí donde comienza nuestra historia hoy. ¿Qué va a ocurrir con estas 2 mujeres que la estaban acompañando, las esposas de sus hijos que habían muerto, Orfa y Ruth? Así que acompáñenme a ver los versículos 7 al 18, lo que hemos llamado un compromiso sin reservas. Comienza el verso 7 diciendo, salió pues Noemí del lugar donde había estado, de esa Moab, que era la Moab, la ciudad idólatra. Y con ella salieron sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Usted tiene que imaginarse este escenario. Noemí preparando las maletas. Noemí diciendo, me voy. Yo escuché que Dios visitó a mi pueblo, yo voy a regresar. Mi hermano, no era un regreso fácil, como hablaremos en unos minutos. Imagínense ella preparando todo, lo poco que le quedaba, y de momento sus 2 nueras, Orfa y Ruth, diciendo, oye, pero ¿para dónde tú vas? Nosotras también te vamos a acompañar. Ellas también preparando las maletas para irse de regreso. Y noten lo que trata de hacer Noemí en el versículo 8. Noemí le dijo a sus 2 nueras, anden, vuelvan cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Este es el primer intento de Noemí de decirle a sus nueras, no vayan conmigo. Yo voy a regresar sola. Es más, lo que hizo Noemí, ¿sabe qué fue? Orar por ella. Y decirle que el Señor las bendiga, regresen a la casa de sus padres y que ustedes puedan casarse y tener una vida nueva. Ustedes son jóvenes, ya yo soy vieja, tal vez pensaba Noemí. Ustedes tienen todavía una nueva oportunidad de casarse con otros hombres y seguir su vida y seguir hacia adelante. Luego dice el versículo 9 que se besaron, se abrazaron, alzaron su voz y lloraron. Una escena muy triste, de separación. Pero la respuesta de estas mujeres sorprendió a Noemí. Dice el verso 10, y ellas le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Eso fue una gran sorpresa probablemente para Noemí. ¿Cómo que ustedes quieren ir a mi pueblo? Ustedes son moabitas. Ustedes no saben que en mi pueblo ustedes van a ser vistas como unas extranjeras, como unas paganas. Ustedes saben que mi pueblo Israel es enemigo del pueblo de Moab y ustedes quieren ir a mi pueblo. Ustedes tienen otra cultura, otros dioses, otra religión. Mi pueblo es diferente. Pero ellas estaban convencidas, estas 2 mujeres le dijeron, nosotros vamos a ir contigo. Y ahora vemos en el verso 11 en adelante el segundo intento de Noemí. Para que Orfa y Ruth no la sigan. Para que Orfa y Ruth, que eran jóvenes, pudieran regresar a su casa, a su país en Moab, y casarse y ser felices allá y hacer una vida nueva. Noemí les dice en el verso 11 en adelante, vuélvanse, hijas mías, ¿para qué vienen conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Noemí le está usando la lógica, y le está diciendo, mira, yo soy vieja, ya yo no tengo hijos en mi vientre para que ustedes puedan casarse con ellos. De hecho, le llega a decir, ya yo soy vieja, verso 12, ya yo no tengo marido. Y aun si esta noche yo tuviera un niño, quedara embarazada y diese a luz hijos. El verso 13 termina diciendo Noemí, ustedes los van a esperar. Se van a quedar sin casar por amor a ellos. No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová
ha salido contra mí. Este versículo es importante, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque aquí Noemí está diciendo, oye, váyanse por favor, déjenme sola. La mano de Jehová está contra mí. Miren lo que Noemí en este momento está viendo. Noemí cree que Dios en ese momento la tiene en contra de ella. Y él es como si él le estuviera diciendo, mira, si yo me paro aquí cae un aguacero y cae un rayo encima de mí. Y si yo me muevo para acá cae un aguacero y un rayo encima de mí, porque Dios la tiene conmigo. Y es como si Noemí le estuviera diciendo, oye, no vengan conmigo. Uno, porque ya yo no tengo hijos para darle, yo soy vieja, para que ustedes se vuelvan a casar. Y dos, versículo 13, la mano de Jehová ha salido contra mí. Dios me está haciendo esto y yo no quiero que ustedes paguen también las consecuencias. En este momento, Noemí está viendo a Dios de esa manera. De hecho, dice el texto que ella está llena, dice el verso 13, de amargura. Que ella tiene amargura por las situaciones que le ocurrieron. Mi hermano, tenga cuidado, porque la amargura es algo que comienza como algo insignificante. Usted ni se da cuenta y termina bien amargado o amargada. Pero usted no se da cuenta de eso. Cuando usted no se da cuenta el primer día que le pasa algo y usted dice, oye, tengo un poco de amargura, empezó 1% de amargura en mi vida. Usted no se da cuenta de eso. Eso es algo progresivo. Eso es algo como lo que pasó a esta mujer. Es el tiempo de los jueces, hay hambruna, su esposo muere, sus 2 hijos mueren, se queda sola, se queda viuda. Todo eso progresivamente le fue causando una gran amargura. Ella fue pensando incluso que Dios la tenía contra ella. Y por eso le dice a estas mujeres, por favor, no me sigan. Porque si ustedes me siguen, le va a pasar lo mismo que a mí. Van a estar también amargadas. Van a enfrentar las consecuencias que yo estoy enfrentando. Este es el segundo intento para que estas jovencitas no sigan a Noemí. Pero mire lo que dice el verso 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y este es un punto clave en la historia. Alzaron su voz y lloraron. Ya es la segunda vez que nos dice o nos muestra esta escena, una escena de dolor porque se están despidiendo. Y nos dice entonces el texto que Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. En este momento, Orfa, después del segundo intento, escucha a su suegra y ve las posibilidades y empieza a ver las cosas y a pensar y empieza a decir, oye, es verdad, sabes que yo soy joven, si yo me quedo con Noemí yo no voy a poder casarme otra vez. Oye, yo soy joven, yo mejor me regreso, yo mejor tomo el consejo de Noemí, yo mejor me regreso a mi casa en Moab y allá me caso nuevamente y sigo con mi vida. Y dice el texto que Orfa la besó en señal de despedida. Pero Ruth se quedó con ella. Y ahora ocurre la parte esencial del capítulo 1. Noemí está cansada ya de tener una cola. Noemí está cansada de que la estén siguiendo. Y Noemí llega un momento donde le dice a Ruth, oye Ruth, mira a tu cuñada, mira a Orfa. Ella se ha vuelto a su pueblo, ella se ha vuelto a sus dioses. El tercer intento de convencer a Ruth. Ruth, regresa a tu pueblo. Ruth, tú no tienes nada que hacer aquí. Yo no tengo nada que ofrecerte. Tú eres una moabita. ¿Cómo tú vas para mi pueblo? Vete, tú tienes allá tu vida, tu cultura, tu pueblo. Sigue los pasos de tu cuñada. Ella se ha ido tras su pueblo y nota lo que dice después, importante, tras sus dioses. Ella se ha ido, vete tú con ella también. Y aquí se revela el corazón de Ruth, mis hermanos. Porque dice el verso 16 en adelante la respuesta de Ruth. Oye, Noemí, quiero decirte algo, no me ruegues que yo te deje y me aparte de ti. Miren el compromiso de Ruth. Porque a donde quiera que tú vayas, iré yo. Y a donde quiera que tú vivas, viviré yo. Y ahora viene la parte más importante del libro. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Pero hermano, esto es sorprendente. ¿Sabes por qué? Porque estas palabras las está diciendo una moabita. Una persona que no era del pueblo de Israel. Y está diciendo estas palabras y le está diciendo, Noemí, mira, donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. Tu pueblo será mi pueblo. Yo voy a ser parte de ese pueblo. Y tu Dios será mi Dios.
¿Sabes que esto requiere mucha fe? Un extranjero, alguien que pertenecía a un pueblo que era enemigo de Dios, decir estas palabras. ¿Qué sabía ella que Dios la iba a aceptar? ¿Qué sabía ella que el pueblo la iba a aceptar? Pero esto es fe, mis hermanos. Esta es la fe de esta mujer que dice, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a pagar las consecuencias que sea, pero yo quiero ser parte de ese pueblo que tú perteneces, parte de ese pueblo de Dios. Yo quiero que tu pueblo sea mi pueblo y yo quiero que tu Dios sea mi Dios. Yo quiero, verso 17, yo quiero que donde tú mueras, muera yo y allí también yo sea sepultada. Usted sabe que había una tradición en la época antigua, en esta época, cuando se escribe esta historia, que tú tenías que ser enterrado en la tierra del Dios que tú adorabas. Esa era la cultura. Por ejemplo, si ella servía a los dioses de Moab, no importa que tú estuvieras en cualquier parte del mundo, cuando tú murieras te tenían que llevar a la tierra de Moab, porque esa era la manera que tu Dios te podía cuidar después de la muerte. Mire la gente, el concepto que tenía. Que tú tenías que ser enterrado allí, en la tierra de tu pueblo, de tu país, donde tú naciste, para que tu Dios te cuidara después de la muerte. Pero aquí Ruth está rompiendo con todas esas cosas y está diciendo, yo quiero ser sepultada allí, en la tierra de Israel. Yo quiero seguir a tu pueblo, yo quiero ser parte de tu pueblo. Yo quiero que tu Dios sea mi Dios y que solo la muerte haga separación entre nosotras dos. Mi hermano, esto es una fe increíble. Es un compromiso sin reservas. Noemí trata una y otra vez de convencer a Ruth que se quede. Pero sabes que a este punto lo que nos muestra el texto es que Ruth se había convertido a la fe de Noemí. Y la historia bíblica no nos da los detalles, no se nos dice cómo ocurrió eso. Pero usted imagínese esta escena. En Moab había gente que hablaba que al otro lado del río Jordán había un pueblo. Y que ese pueblo era un pueblo pequeño, no tenía mucha fuerza, pero era un pueblo que su Dios, llamado Jehová, los había introducido a una tierra que le llamaban la tierra prometida. Y que había muchos enemigos en esas tierras, pero que el Dios de ese pueblito, Israel, había destruido a todos los enemigos. Había cumplido su promesa. Todas esas cosas, ya Ruth probablemente las había escuchado. Y es probable que incluso la misma Noemí le haya hablado a ella acerca de Jehová su Dios. No sabemos los detalles, pero ya para este punto Ruth está convencida. Y Ruth está diciendo, sí, ya, yo quiero ser parte de ese pueblo. Yo he escuchado cosas que hace ese Dios y yo quiero que ese Dios sea mi Dios. Yo quiero que ese Dios que es fiel a su pueblo, yo quiero que ese Dios que le provee a su pueblo y que ha cuidado a su pueblo de esa manera, yo quiero que ese sea mi Dios. Ese es el Dios verdadero, no el Dios de la tierra mía. Recuerden que Ruth nació en Moab. Allí se adoraban otros dioses. Desde que ella nació, eso es lo que ella aprendió a adorar, los otros dioses. Pero ella había considerado que Jehová Dios era el único Dios verdadero. Y vuelvo y repito, mi hermano, qué importante está este punto. Ella creía por fe que ella podía formar parte de ese pueblo de Dios. En términos culturales no se podía. Era muy difícil. En términos culturales era muy difícil que un extranjero simplemente llegara a Israel. Ellos recibían rechazo. Y aunque el corazón de Dios, y esto es algo que nos muestra aquí también, siempre fue un corazón misionero. Siempre fue un corazón para a través de Israel alcanzar a los demás pueblos vecinos. Pero usted sabe que el pueblo de Israel no lo había visto así en ese tiempo. Y no estaban cumpliendo su misión. Pero estas palabras son una declaración de fe. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Mi hermano, Ruth sabía las implicaciones de irse a Israel. Ruth sabía que allá iba a ser rechazada. Escuche, ella sabía que allá iba a encontrar oposición. La gente le iba a mirar raro. La gente siempre le iba a ver como la extranjera. De hecho, al final del capítulo 1 se le llama por primera vez a Ruth, Ruth la Moabita. Para señalar, ya que ella está en Israel, señalar que ella es como extranjera. Ruth la Moabita. Ella sabía todo lo que se iba a enfrentar. Las implicaciones de dejar atrás su pueblo. ¿Qué iba a pensar la familia de Ruth? ¿Qué iba a pensar los amigos de Ruth? ¿Qué ocurriría cuando Ruth llegara a ese nuevo pueblo y dijera, sí, ahora yo quiero servir a Jehová Dios? ¿Cómo le iba a mirar la gente? ¿Usted sabe a qué se parece esto?
Cuando yo estudiaba más a fondo esta escena, ¿sabes qué venía a mi mente? Resonaba el himno antiguo que dice: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Esta es la mente que tenía Ruth en este momento. He decidido seguir a Jehová, el Dios de Israel. Yo quiero ahora ser parte de ese pueblo y yo no vuelvo atrás. No hay nada ni nadie que me quite esto. Yo no sé lo que va a pasar en Israel. Miren la fe. Yo no sé lo que va a pasar en Israel. Yo no sé si allí yo encuentro la vida o la muerte, si encuentro aceptación o rechazo. Pero yo quiero que el Dios de Israel sea mi Dios. Y yo quiero dejar todo atrás. Esa es la fe de Ruth. Ese es el compromiso sin reserva. Es como dice Lucas 9:62. Jesús, hablando del discipulado, dice: el que pone las manos en el arado no puede mirar atrás. A la vez que pone las manos en el arado, ya has tomado una decisión de seguirlo a él y no hay vuelta atrás. Mi hermano, Ruth en este momento está tomando una decisión que va a cambiar la historia. En este momento Ruth está tomando la decisión de seguir a Jehová, de seguir al Señor y dejar atrás toda su vida, todo lo que ella conocía. Porque ella entendió que Jehová, Dios de Israel, era más valioso que todo lo que ella dejaba allá en Moab. Ella entendió que Dios era más importante y más valioso que todo lo que ella dejaba atrás en las tierras de Moab. Esta es la misma fe de Lucas capítulo 14. En Lucas capítulo 14, Jesús está hablando de qué implica seguirlo a Él. Y llega un momento en los versículos 25 en adelante, donde Jesús dice que después de grandes multitudes que lo seguían, Él comienza a hablar y Jesús les dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está aún todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renunciase a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Mi hermano, esta verdad que Jesucristo estaba planteando aquí, de lo que implica ser un discípulo de Él, seguirlo sin reserva, seguirlo sin mirar atrás, es la misma verdad que estamos viendo en la historia de Ruth. Ruth hizo esto que dice aquí. Ha dejado a su padre, a su madre, a sus hermanos. Ella dejó todo lo que la ataba en ese momento allá a Moab para seguir a Dios. Ella había renunciado a todo lo que poseía para seguir al Señor. Jesucristo, cuando habló acerca del costo de seguirlo a Él, siempre puso el estándar o la vara muy alta. Y decía: el que me quiera seguir a mí tiene que tomar su cruz. El que me quiera seguir a mí tiene que calcular el costo. ¿No vieron lo que Jesús le dijo ahí? Calculen el costo. El que va a construir una torre primero se sienta, hace un estimado para ver si le da el dinero para construir esa torre. ¿Sabes qué? Orfa y Ruth, las dos, ambas hicieron el cálculo. Ambas estudiaron las consecuencias. Ambas escucharon a Noemí cuando les decía: no vengas conmigo. Tú eres joven, vete a tu tierra. Considera todo lo que tienes por delante. Vete tras tus dioses. Vete tras tu familia. Acá conmigo lo que vas a enfrentar son consecuencias. Tú eres una moabita y vas para el pueblo de Israel, el pueblo enemigo. Orfa y Ruth, ambas, consideraron el precio de seguir al Señor. Orfa viró hacia atrás porque vio que el costo era muy alto. Orfa viró hacia atrás cuando se dio cuenta que seguir al Señor, a Jehová, el Dios de Israel, era muy costoso. Pero Ruth dijo: no importa el costo, yo quiero seguirlo a Él. Pero hermano, esa es la fe inquebrantable de Ruth. No importa el costo, yo prefiero seguir a Jehová, el Dios de Israel, porque lo considero a Él más valioso. Mi hermano, esto es una fe que se arriesga.
Y tenemos que preguntarnos nosotros, ¿tenemos esa clase de fe que se arriesga y pone todo en las manos de Dios? Porque lo que está haciendo Ruth aquí es dejar todo en las manos de Dios. Ruth está yéndose de su país y ella sabe que nunca va a poder volver. Está traicionando a su país. Y en esa época, mi hermano, todavía lo es en pueblos musulmanes, pero en esa época era muy duro tú traicionar a tu Dios. Era una afrenta que te separaba de tu familia para siempre. Te separaba de tu propio pueblo. Usted sabe que hace un tiempo atrás vino una hermana de misionera que nació en el mundo musulmán y hoy es una misionera cristiana en ese mundo. Y ella nos contaba cómo incluso le dan unas licencias a la gente. Y en la licencia, allí en el pueblo, en el país musulmán, te identifican como musulmán. Y con esa licencia, con ese documento, con esa idea es que tú puedes hacer todas las cosas. ¿Y qué ocurre cuando tú te conviertes a la fe cristiana, que tú renuncias a todo eso? Tú quedas rechazado, tú quedas relegado de tu familia, de la sociedad, de tu cultura. ¿Sabes qué? Para ellos ya no existe. De hecho, para que tengan una idea de lo que va a ocurrir aquí, hoy, a las 2 de la tarde, cuando viene, el pastor Ricardo hablaba de un entrenamiento que se va a dar, te dice, un entrenamiento de recortar pelo, ¿para qué es eso? Es de estilo y barbería. ¿Usted sabe para qué es eso? Es un entrenamiento para el grupo que va de Puerto Rico allá a España, Francia y atender a los marroquíes musulmanes en febrero. ¿Y usted sabe por qué le van a enseñar eso? Porque cuando ellos llegan allá, le hablan de Cristo a la gente se convierte. ¿Sabes que pierden todo? Pierden su trabajo, pierden su familia. El mismo gobierno muchas veces no lo deja trabajar ya. Así que por eso hay que ir allá a enseñarle cosas vocacionales como barbería, costura. Y eso es lo que hace este grupo misionero que sale de Puerto Rico. Va a ir allá a enseñarle algunas cosas vocacionales. No solamente es para ir a recortar y ayudar ahí a la gente, es también para enseñarle. Para que entonces ellos puedan allá, cuando se queden sin trabajo, porque los rechazaron cuando ellos siguieron a Cristo, ellos puedan al menos defenderse y traer provisión para su familia, haciendo ese tipo de labor vocacional. Mi hermano, eso es algo que no ocurre acá en Occidente. Usted se convierte al Señor y sí, tal vez usted tiene un tío que se cree ateo y se enoja con usted o algo así. Un familiar que es de otra denominación, otra religión y tal vez lo rechaza. Pero no al punto que estamos viendo en otros países del mundo como ocurre hoy. Y por eso es que muchas veces nosotros no consideramos el precio de seguir a Jesús, lo que cuesta seguir a Jesús. Y por eso es que muchas veces, mis hermanos, bajamos el estándar aquí en Occidente de lo que implica seguir a Jesús. Y muchas veces estamos demasiado cómodos y seguimos a Jesús a nuestra manera y seguimos a Jesús con los compromisos que nosotros queramos hacer. Y seguimos a Jesús hoy si me siento bien y mañana no lo sigo. Y sigo a Jesús cuando me conviene y cuando las cosas como que no me gustan mucho, dejo de seguirlo. Mi hermano, lo que se enfrentó Ruth era una decisión para toda su vida. Ella tenía que mostrar y entender qué era lo más valioso para ella. Sus dioses allá en Moab, su cultura y su pueblo, o el Dios de Israel, que por su soberanía entendemos que la estaba llamando ya. Ese Dios de misericordia, mi hermano, porque para que el hombre responda, es porque Dios lo estaba llamando. Dios se le ocurrió alcanzar a esta mujer, a esta moabita, para su gloria y su propósito. En otras palabras, mis hermanos, Ruth estaba diciendo, cuando ella dice estas palabras, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, Ruth estaba diciendo, yo prefiero arriesgarlo todo en sus manos. Yo prefiero arriesgarlo todo si es con el Dios de Israel. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esto es un gran acto de fe. Esto es vivir por fe y no por ver, como cantamos hoy hace unos minutos atrás. Y mi hermano, ¿sabes qué? Esta conversión, el hecho de que Ruth se convirtiera, es un hecho muy importante en la historia de la redención. Porque usted sabe quién vino de ahí, quién fue el bisnieto de Ruth. Fue David. Y de David viene la línea directa, la línea genealógica al David más grande, el más importante, el rey más importante, que es Jesús. Así que noten cómo la conversión de una mujer en el extranjero, una moabita, fue parte del plan de Dios. Qué impresionante eso. La conversión de esta mujer fue parte
de ese escenario que Dios estaba preparando para traer salvación a su pueblo, para traer al rey David y de esa misma línea más adelante traer a Jesús. Así que lo primero que vemos aquí en los versos 7 al 18, mis hermanos, es un compromiso sin reservas. ¿Qué hizo Noemí en el verso 18? Cuando Ruth le contestó así. Recuerden que este ya es el tercer intento para que Ruth se vaya para su casa, para que Ruth regrese. Y dice el verso 18, y viendo a Noemí que Ruth estaba tan resuelta a ir con ella, no le dijo más. La palabra resuelta, la idea que dice ahí que Ruth estaba tan resuelta, es la idea de que ella estaba tan convencida. ¿Y sabes qué implica ahí? Que probablemente Noemí haya intentado otra forma de convencerla. Pero como vio a Ruth tan convencida. Pero hermano, es que esta decisión que te hace buscar al Señor y seguirlo a Él por encima de todo lo demás, es una decisión que se hace por convicción. O tú estás seguro o no estás seguro. Jesús nunca buscó discípulos que estuvieran medio seguros de seguirlo. Jesús nunca buscó discípulos que dijeran, oye, yo estoy como un 50% seguro de que quiero seguir a Jesús, pero todavía me quiero quedar en el mundo. No, mi hermano, siempre que Jesús buscó discípulos, le dijo, oye, tienes que renunciar a todo lo que está detrás. Mi hermano, ¿estás dispuesto a renunciar a todo lo que está atrás por seguir a Jesús? Eso es lo que hizo Ruth. Ella renunció a todo lo que tenía por seguir al Señor. Ella estuvo dispuesta a dejarlo todo atrás. Así que ya Noemí no puede convencerla más. Y Noemí le dice, oye, pues ven, acompáñame. Hay un comentarista bíblico mientras yo estudiaba este pasaje que decía, ¿sabes qué? En realidad, cuando tú estudias en el idioma original este pasaje, te das cuenta que no es que Noemí está celebrando. No es como Noemí está diciendo, ay, qué bueno, pues entonces vente conmigo. No, todavía Noemí no está convencida, todavía Noemí no quiere que Ruth vaya con ella. Porque ahí pudiera haber dicho, mira, pues por fin se convenció y Noemí la abrazó y le dijo, pues qué bueno para yo no ir sola. No, Noemí quería estar sola. Recuerden que ella estaba amargada, que ella pensaba que Dios estaba en contra de ella. Ella quería vivir su luto sola. Pero Ruth estuvo allí, se le pegó, se la agarró y no la dejó ir. Porque ella estaba convencida, Ruth estaba convencida. Era una convicción en su corazón de que ella quería seguir a Jehová, el Dios de Israel. De que ella quería dejar todo atrás. En segundo lugar, veamos qué ocurre ahora. Ya Ruth está entonces de camino, ya está montada, aunque Noemí no quiera. Ahora van de camino. Mi hermano, y usted piensa que esto es porque aparece en el versículo como que fue muy rápido. De momento dice que llegaron a Belén. Y usted piensa que eso fue como que o buscaron un taxi, no había taxi, o se montaron un caballo y llegaron rápido. Mi hermano, no, escuche, véanlo en el mapa. Yo se lo decía hace unos domingos atrás. Aquí está Israel, aquí está Moab. ¿Y sabe qué está en el medio? El río Jordán y el Mar Muerto. Y toda la región alrededor del Mar Muerto, cuando usted la ve geográficamente, son cuevas, montañas, desierto. Así que no era un camino tan fácil para una mujer, una viuda, sola hacerlo. Así que veamos este segundo punto, la provisión de un Dios bondadoso. Miren cómo Dios entra en escena de una forma increíble. Cuando por fin deciden regresar a Belén, Noemí acepta que Ruth se vaya con ella. Dice el verso 19. Anduvieron pues ellas hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que entrando en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decía, ¿no es esta Noemí? Miren lo que nosotros podemos ver en la primera parte del verso 19. El hecho de que hubieran llegado a Belén. Mi hermano, ¿usted sabe que eso es parte de la provisión de Dios? Parte del cuidado de Dios. ¿Cómo estas dos mujeres solas, viudas, desamparadas, hacen este camino peligroso y llegan a Belén? Eso es parte del cuidado de Dios, porque ya Dios tenía un plan con esta familia, con estas personas. Llegan hasta Belén. No sabemos cuánto tardaron, no sabemos cuántos peligros enfrentaron, pero ellas llegaron hasta allí. Y lo primero que tenemos que ver es que para Noemí, Ruth es una provisión de Dios. Aunque ella no lo quería, pero Ruth en ese momento es provisión de Dios para que ella no esté sola. Dios le estaba proveyendo, Noemí tenía que ver esto, que Dios le estaba proveyendo cuidado, le estaba proveyendo compañía, aunque ella no lo quería.
Mi hermano, esto es un punto de aplicación muy importante. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces Dios te está proveyendo cosas que tú necesitas y tú no quieres. O que tú rechazas incluso. Pero son cosas que Dios te las está proveyendo, que Dios sabe que tú necesitas. Y sabes que por si no lo sabías, Dios sabe más que tú de lo que tú necesitas. Dios sabe más que tú y que yo de lo que nosotros necesitamos. Y muchas veces hasta nos enojamos con Dios. Porque Dios nos está proveyendo algo de alguna manera o a alguien, como en este caso. Y nosotros simplemente no lo queremos, lo rechazamos. Y no sabemos que eso es parte del plan de Dios. Para Dios cuidar a Noemí, cuando Dios estaba tratando con el corazón de Noemí, era necesario que Ruth estuviera allí. Y Noemí lo que hacía era rechazando a Ruth. Noemí lo que hacía era tratando de convencerla. Dios se la ponía delante. Es como si Dios con un cartel bien grande le dijera, mira Noemí, convéncete. Yo te estoy enviando a Ruth para que no te quedes sola. Ella es parte del cuidado que yo tengo para contigo. Mi hermano, cuidémonos de eso. Muchas veces estamos nosotros rechazando esa provisión que Dios nos está dando. O porque no lo entendemos en el momento, o porque simplemente como Noemí no queremos. Así que en primer lugar Dios le proveyó cuidado a Noemí para que Ruth la acompañara. En segundo lugar, Dios le proveyó cuidado en el camino. No sabemos cómo llegaron, pero eran caminos peligrosos para dos viudas. Llegaron. Y en tercer lugar, bajo este segundo punto. Miren esto que es importante, mi hermano. Ellas llegan a Belén. Y vaya conmigo, dele fast forward al verso 22, al último verso del capítulo 1. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab. Y mira lo que dice al final. Y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Mi hermano, ¿usted cree que esto es casualidad? Que ella estaba necesitando sustento, comida. Dios había visitado a su pueblo. Pero cuando dice que Dios visitó a su pueblo, es que entonces las cosechas por lo menos empezaron. De que una plantita nació y hay señal de vida, hay señal de que va a haber fruto y va a haber cosecha este año. Pero escuche bien, no es casualidad, porque en Dios no las hay. Que después que estas dos mujeres comienzan el viaje hacia Belén, ellas llegan específicamente cuando había comenzado la siega de la cebada. ¿Usted sabe cuál es ese momento de la siega? Es cuando ya están recogiendo el fruto. Es cuando el fruto ya está listo. Es cuando ya hay provisión. Mi hermano, en esta historia usted ve cómo Dios es un Dios bondadoso que le provee a su pueblo. Noemí estaba enojada con él, pero Dios nunca dejó de proveerle. Noemí no entendía lo que Dios está haciendo y por eso dice que está amargada, como veremos en el último punto. Noemí está en una crisis de fe. Noemí quería estar sola. Noemí quería vivir el resto de su vida. Ella lo dice, lo vamos a ver. No estamos infiriendo. Como una amargada en su sufrimiento, enojada con Dios. Pero qué impresionante es que ese Dios, el Dios de Noemí, la cuidó, le proveyó, le dio una persona para que la acompañara, la acompañó en el camino y llegó en el momento correcto para proveerle comida y sustento. Hermano, qué bondad de Dios. Miren la bondad de Dios, el cuidado de Dios para su pueblo. Y el tercer y último punto en el día de hoy. Examinemos un poco la crisis de fe de Noemí. Examinemos un poco más porque se nos dan más detalles de esa crisis de fe que ella tuvo cuando dice que está amargada. Cuando ya nos dijo, lo vimos ya en el versículo anterior, en el versículo 13, cuando ella había dicho, yo tengo gran amargura porque la mano de Jehová ha salido contra mí. Pero ¿sabes qué ocurre? Noemí y Ruth llegan a Belén. Y este es nuestro tercer y último punto. Una crisis de fe. La crisis de fe de Noemí. Y cuando ellas llegan, dice que entrando en la ciudad, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Mi hermano, ¿usted sabe por qué esto es importante? Porque en esta época no es como hoy que usted se entera de toda la vida de las personas por Facebook. O por redes sociales, o hay muchos medios más fáciles, por radio, televisión. Usted se entera de lo que pasa de la vida de... Tú quieres saber, mira, ¿qué ha pasado con la vida de fulano?
Y usted sabe que hay personas que publican todo. Y tú puedes hacer un recuento de su vida completa, de lo que ha pasado en los últimos años, solamente viendo sus redes sociales. No había eso. Así que la gente no había escuchado, escuche bien, en 10 años no habían escuchado de Elimelech y de Noemí. Belén era un pueblo pequeño. ¿Usted sabe qué pasa en los pueblos pequeños? Todos se conocen. Belén era un pueblo muy pequeño, así que la gente sabía quién era Elimelech, la gente sabía quién era Noemí, y la gente sabía que 10 años atrás ellos se habían ido. Pero no sabían más nada. Tal vez la gente podía estar pensando, oye, llegó Noemí, quizás detrás viene Elimelech. Y detrás vienen los 10 nietos que tienen. Dios los bendijo allá. Mira qué bien la ha ido. Y la sorpresa era que venía Noemí. Venía sola en cuanto a su familia inicial. Y la que le estaba acompañando, ¿sabes quién era? Una extraña, moabita, enemiga del pueblo de Dios, que se le ocurrió ir al pueblo de Belén. Y la gente, dice el texto, que se escandalizó, mi hermano. Miren el texto 19. Toda la ciudad se conmovió. Ese texto está diciendo que todo el mundo empezó, ese fue el espectáculo, la noticia del día. En un pueblo pequeño, usted sabe que la noticia del día es lo que le pasa a uno de la gente, de las personas. Esa fue la noticia del momento. Todos se escandalizaron, todo el mundo preguntaba, pero está Noemí, y probablemente las preguntas seguían, ¿y dónde está Elimelech? ¿Y dónde está Malión y Kelión, los hijos con los cuales ella se fue? ¿Y dónde están los nietos? Probablemente todas esas preguntas se hacía la gente. ¿No es esta Noemí? Usted sabe que hay un comentarista que dice que probablemente incluso físicamente ella había cambiado. Bueno, habían pasado 10 años, pero el sufrimiento le había dejado una huella en su físico también. ¿Esta no es Noemí? Y miren el versículo 20. Ella le respondió, no me llames Noemí, sino llámame Mara. Porque en grande amargura, en segundo lugar, ya la segunda vez que ella lo dice, me ha puesto el Todopoderoso. Noemí está en una crisis de fe. Y Noemí está diciendo, ya no me llamen Noemí. ¿Sabes qué significa el nombre de Noemí? Placentera. Ese nombre significaba esa idea de atribuirla, que es una mujer que está contenta, que está alegre. Y ella misma dice, oye, ya no me llamen así, porque yo de felicidad no tengo nada. Yo de placer no tengo nada. No me llamen placentera, no me llamen Noemí. Me he cambiado el nombre. De hoy en adelante nadie me llame Noemí. De hoy en adelante todo el pueblo que me llamen Mara. ¿Y usted sabe qué significa Mara? Amarga. De ahora en adelante llámenme como lo que yo soy y lo que represento. Lo que tengo en mi vida es amargura. Lo que tengo dentro de mí es amargura. Llámenme de esa manera. Mi hermano, ¿no está Noemí en una crisis de fe? Noten lo que está diciendo, porque en grande amargura, esa amargura, yo quiero contarle, fue Dios. Él me puso en esa amargura. ¿Te imaginas la reacción de la gente? Y ella continuó diciendo, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamarán Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Esta es la cuarta vez ya, que ella dice algo de que Dios la ha hecho. El Dios Jehová ha dado testimonio contra mí, Él la tiene conmigo, el Todopoderoso me ha afligido. Ya no me llamen Noemí, yo no soy placentera, yo no estoy feliz. De hoy en adelante me llamo Mara, la amargada. Ese es mi nombre. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Mi hermano, miren algo, y esto es impresionante, la historia de Noemí. Ella dice que se fue llena. Y claro, está hablando de que se fue con su esposo y con sus 2 hijos. Pero en realidad, ella se fue buscando provisión. Porque ellos no tenían comida. Ellos se fueron en búsqueda de provisión. Así que ellos no tenían recursos. Así que no era del todo cierto como que ella se fue llena de allí y Jehová la regresó con manos vacías. Sí es cierto en cuanto a su familia.
pero no en cuanto a recursos. Y lo impresionante, quiero enfatizar eso, porque hoy hemos estado viendo dos cosas y enfatizando dos cosas. Cómo Dios estuvo trabajando en la vida de Noemí y la fe sin reservas de ella. Y cómo Dios también estuvo trabajando en la vida, cómo Dios estaba trabajando primero en la vida de Ruth y su fe sin reserva. Y cómo Dios estuvo trabajando en la vida de Noemí, aún medio de su crisis de fe. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Y sabes que como veremos al final de esta historia, cuando usted regrese en enero, y sigamos viendo en enero, tal vez principio de febrero, llegando al capítulo 4, se dará cuenta por qué Noemí dice estas palabras y cómo esto cambia al final. Y por qué Dios la vació de todo. Les puedo adelantar algo. Dios la vació de todo para llenarlo de algo más grande. Dios la vació de todo lo que tenía para llenarlo de algo mejor. Y no quiero seguir adelantando, pero va a pasar algo al final, donde incluso vamos a ver qué pasa con su nombre. ¿Se querrá ella seguir llamando Mara, la amargada, al final de la historia? Piense por un momento. ¿Se mantendrá ella en esta crisis de fe? Donde está diciendo, Dios la tiene conmigo, Dios me ha creado esta amargura, Dios me ha afligido. Mi hermano, estas crisis de fe llegaron a Noemí de muchas maneras. Con la hambruna, con la muerte de sus hijos, toda la situación, la muerte de su esposo. Noemí estaba en una gran crisis de fe. Pero ella no sabía la verdad hermosa de Romanos 8:28, de que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, aún esas crisis de fe. Ella no, en ese momento ya estaba ciega. ¿Y sabes qué? Escuche bien. A nosotros nos puede pasar esa crisis de fe. A nosotros como creyentes podemos estar en un momento donde estamos tan afligidos que puede llegar la duda a nuestros corazones y a nuestras mentes. Y hay momentos que podemos dudar. Hay momentos donde vamos a estar luchando con Dios. Ve al salmista. Usted sabe que le llegó a decir el salmista en el Salmo 13, David, a Dios. Le dijo por lo menos 3 veces, ¿hasta cuándo, Señor? El salmista estaba desesperado. Vaya conmigo allá un momento, Salmo 13, versículo 1. Miren lo que dice el salmista allá. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con mi corazón, o en mi corazón cada día con tristeza? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Hasta cuándo? 4 veces, 3 veces se lo pregunta ahí. 4. En los primeros 2 versos. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿No cree usted que Noemí estaba haciendo las mismas preguntas o preguntas muy parecidas? ¿Hasta cuándo, Señor, seguiré sufriendo? Dele unos pasitos atrás al Salmo 10 y miren el verso 1. El salmista está sufriendo y delante de Dios le dice lo siguiente: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Claro, usted sabe, desde la perspectiva de Dios, Él siempre está ahí. Pero desde la perspectiva nuestra, cuando vienen las situaciones y las grandes crisis, nuestra vista se niebla. Y tenga cuidado, porque es bien fácil juzgar a otro de afuera. Y es bien fácil decir, oye, pero que no sea exagerada Noemí. O que no sea exagerado el salmista que escribió el Salmo 10. ¿Cómo es eso de que Dios está lejos y de que Dios se escondió? Mi hermano, sea más empático con el hermano, especialmente con el hermano en Cristo que esté sufriendo y hoy esté expresando su corazón con de la misma forma que lo expresa el salmista. Es muy fácil juzgarlo y decir, ay, te falta fe. Ay, lo que tú necesitas orar más. No, mi hermano, hay crisis de fe que nublan nuestros ojos. Y que desde nuestra perspectiva parece que Dios se escondió. Parece que Dios se fue, parece que Dios no está. Mi hermano, escuche bien, si eso no te ha pasado, probablemente algún día te pasará. Una crisis de fe muy fuerte. Un momento donde pasará un momento donde tú preguntarás, ¿dónde está Dios? Parece que se escondió. Así lo decía el salmista. O donde usted se preguntará, ¿hasta cuándo, Señor?
había una crisis de fe en la vida de Noemí. Noemí estaba haciéndose muchas preguntas. Noemí le estaba preguntando al Señor o cuestionando al Señor. Ella lo dijo públicamente. Ella le dijo a todos, ya no me llamen Noemí, llámeme la amargada. Eso es lo que tengo, amargura. ¿Usted sabe qué? Noemí podía recordar algo. En el pueblo de Israel, en la historia de su propio pueblo, había una escena que usted la conoce, donde ese nombre Mara también aparece. Y es que cuando el pueblo salió de Egipto y probaron unas aguas, esas aguas estaban amargas y se le puso ese nombre. ¿Y sabes qué hizo Dios? Más adelante, les proveyó nuevas aguas. Le dio provisión. O sea, Noemí podía estudiar o recordar la historia de su propio pueblo y saber que aunque había momentos de amargura, ese no era su final. ¿Sabes que el problema de Noemí no es estar en una crisis de fe? El problema de Noemí aquí en este momento es creer que ese es el resto de su vida. Y por eso ya le llega a decir, a mí nunca más me llamen Noemí. Noten que ella no está diciendo, mira, por el próximo año en lo que yo paso el duelo, llámenme Mara. Después de ahí me llaman Noemí, porque ya yo voy a recobrar la felicidad. Ella no está diciendo eso. Ese es el problema de Noemí, no es tener una crisis de fe. Es descartar que Dios pueda volver a traer felicidad a su vida. Escuche bien, mi hermano, el problema no es que usted hoy tenga una crisis de fe y tenga situaciones donde usted está luchando y está haciéndose muchas preguntas. Ese no es el problema. El problema es detenerse ahí y pensar que ahí acabó su vida y que Dios no va a poder hacer nada más. ¿Sabe por qué? Porque desde su punto de vista usted está deteniendo a Dios. No lo puede detener, Él es todopoderoso. Pero desde su punto de vista usted cree que lo puede detener, que Él ya no va a hacer nada. Desde su punto de vista usted ya sacó y descartó a Dios de la escena. ¿Usted sabe qué? Noemí estaba sacando a Dios de la escena de su vida, diciendo, esto es lo que me tocó y por el resto de mi vida, la amargura estará en mi vida, en mi alma. Ya yo nunca encontraré la felicidad, ya yo nunca encontraré el gozo. Este es el fin de mi vida. Y muchas veces el enemigo, nuestra propia carne, nuestra propia mente, hace que nosotros pensemos eso. Cuando estamos en una gran tribulación, en una gran lucha, en una gran prueba, ese pensamiento puede llegar allí. Mi hermano, cuando ese pensamiento llegue, usted recuérdese a través de la misma palabra que la última palabra sobre su vida no la tiene usted, la tiene Dios. La última palabra sobre su vida, lo que va a ocurrir después, no es usted el que la escribe esa historia. Noemí va a tener que descubrir eso. Y no voy a seguir adelantando porque hoy termino el libro de Ruth. Pero Noemí va a descubrir eso un día. Dios va a cambiar esa historia. Ese es el famoso salmo que lo citamos el domingo pasado, que nos habla del Dios que cambia el lloro en alegría, el lamento en baile. Mi hermano, ya para aterrizar en el día de hoy, hemos visto este escenario donde aparece Noemí y aparece Ruth. Aparece Noemí con su crisis de fe. Aparece Ruth, y es todo lo contrario ahí en este momento. Aparece Ruth manifestando una gran fe en Dios. De hecho, yo lo pensaba mientras yo estudiaba esa escena donde la que se supone que esté animando a la otra es Noemí, porque Noemí es una señora madura ya de muchos años. Ya Noemí ha visto a Dios obrar. Noemí es del pueblo de Israel. De ella son las promesas de ese pueblo. Ella conoce las historias de su pueblo, de cómo Dios lo sacó de Egipto. Ella en su mente tiene muchas historias. Ruth no tiene nada de eso. Ruth no tiene historias en su mente de decir, mira, mi Dios me salvó un día. No. Esa la historia la tenía Noemí. Ella era la que se supone que en una crisis tomara al que era más joven, a la que se acababa de convertir y decirte, vente, vamos a creer en Dios. Vente, Ruth, vamos a confiar en Dios, que aunque las cosas están malas hoy, tal vez más adelante las cosas van a mejorar. Vamos a confiar en Dios. Pero ¿sabes qué? Fue al revés. Y yo quiero que usted sepa algo, eso me ha pasado a mí y tal vez le ha pasado a usted. Que se supone que usted vaya a animar en la fe a otro. Y usted termina más animado usted. Y muchas veces pasa con gente que no lleva tanto tiempo en el Evangelio. Y usted que lleva 10 años, 15 años en el Evangelio, que ha visto a Dios obrar en su vida. Y viene alguien que se acaba de convertir
Y le dice, oye, adelante, anímate. Dios va a hacer algo para su gloria. Anímate, Dios puede cambiar este escenario. Y es el que te recuerda a ti, Romanos 8:28, que el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A mí me ha pasado eso. Y es el momento donde uno tiene que reaccionar. ¿Y sabes qué? Eso tiene una razón. Porque este que es nuevo creyente aparenta tener más fe que yo, que llevo más años en el Evangelio. Porque tal vez yo ya me acostumbré a muchas cosas. Porque tal vez yo ya me acostumbré al Dios de Israel, a las historias de la Biblia, al Dios que ha obrado en tantas ocasiones en mi vida. Y empiezo como a acostumbrarme a Dios. Pero ese que es nuevecito, ese tiene una gran pasión por Dios. Ese que se acaba de convertir está tan impresionado todavía que él, como un pecador, haya encontrado la salvación en Cristo. Y que Dios haya hecho algo en su vida para sacarlo de su problema más grande, que era el pecado. Que él está impresionado con Dios. Y esa impresión, ese primer amor, como algunos le llaman, que él tiene de Dios, lo lleva a tener más fe en Dios que nosotros, muchas veces que llevamos muchos años en el Evangelio. Se supone que era Noemí la que estuviera animando a Ruth. Pero aquí vemos lo contrario, la que está teniendo fe es Ruth. La que está diciendo, ¿sabes qué? Yo me voy contigo. No importa lo que pase, tu Dios será mi Dios, porque yo prefiero estar allá. Aunque tú digas que ese Dios te tiene en amargura, yo prefiero estar con ese Dios y bajo el cuidado de ese Dios que bajo el cuidado de los dioses de Moab, que nunca han hecho nada en mi vida. Esta es la fe de Ruth, que dice, yo prefiero estar bajo el cuidado de Dios, aunque tú digas que Dios te tiene así en amargura. Cuando usted compara, y con esto ya termino, no solamente a Noemí y a Ruth, compare también a Ruth y a Orfa. Y usted puede ver ahí que las dos consideraron el camino. Orfa escogió el camino ancho. Escogió el camino donde no había muchos problemas, donde tal vez no iban a haber muchas situaciones, donde no había muchos riesgos. Ella vio el camino y ella consideró y ella dijo, oye, yo mejor me regreso a mi casa. Es verdad, no en mí. Hay mucho peligro. Yo no estoy dispuesto a eso. Ruth, sin embargo, cogió el camino angosto. El camino que lleva a la vida eterna. El camino que dijo, oye, hay mucho riesgo. Pero yo voy a confiar en ese Dios de Israel. Y yo voy a ir tras él. Mi hermano, si algo nos enseña esta historia, como decía al inicio, es que para Ruth, el Señor, Dios de Israel, era mucho más valioso que todo lo que ella estaba dejando atrás. Cuando usted considera la fe cristiana y usted viene a Jesús, eso es lo que ese es su paso inicial. Usted considerar que Jesús es la perla de gran precio, es lo más valioso que usted tiene y que vale la pena ir, vender todo lo que tú tienes para comprar la perla de gran precio, porque esa vale más. Que vale la pena renunciar a todo. Jesús se compara con esa perla de gran precio y con el tesoro escondido. ¿Se acuerdan del tesoro escondido? Es lo mismo. Vale la pena renunciar a todo lo que yo tenía, vender todo lo que tenía por tener ese tesoro escondido. Esa perla de gran precio que es Cristo. Para Ruth valía la pena mucho más tener a Cristo que todo lo que le podía ofrecer Moab. Pregúntate en esta mañana, ¿qué tipo de compromiso has hecho con Jesús? Si tú estás aquí hoy, y el que nos va a estar escuchando en esta transmisión de igual manera, tiene un concepto de Jesús, porque acá en Occidente todos hemos escuchado quién es Jesús. La pregunta es, ¿qué tipo de compromiso tú has hecho con Jesús? ¿Lo escuchaste y lo rechazaste? ¿Ok? ¿O lo has escuchado y estás comprometido con Él para que Él sea tu Señor, tu Salvador y vivir el resto de tu vida para Él? Pero escuche bien, no hay punto medio. No hay un punto donde usted dice, pues yo me quiero seguir quedando en Moab. Yo quiero un poquito de Moab y cruzar el río Jordán y un poquito de Israel. O sea, yo quiero un poquito de los dos. Quiero un poquito del mundo todavía porque me gustan muchas cosas allá. Y quiero también algunas cosas de lo que hay en el pueblo de Dios. No, mi hermano, cuando Ruth renunció a todo, fue a todo. Ella cruzó para nunca volver atrás. Por eso decía ahorita, en la canción resonaba en mi mente, he decidido seguir a Cristo, no hay vuelta atrás.
No vuelvo atrás, decía esa alabanza o ese himno. No vuelvo atrás. La cruz está ante mí, seguía diciendo ese himno. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, dice ese hermoso himno. Eso es lo que ocurrió en la vida de Ruth. Yo te pregunto en esta mañana, ¿es lo que ha ocurrido en tu vida? ¿O todavía estás demasiado impresionado con lo que te ofrece Moab? ¿O todavía estás demasiado impresionado con lo que te ofrece el mundo? Y no has renunciado a las cosas del mundo. Escucha bien, mi hermano, no hay punto medio. O has rechazado a Jesús, o estás viviendo bajo sus pies. Él siendo tu Señor, tu Salvador, reconociéndolo a Él como lo más valioso y lo más grande que tienes. Y todo lo demás, bueno, ¿qué decía Pablo? Todo lo tengo por basura. Todo. Por el tesoro grande que hay en Cristo Jesús. Eso nos muestra la historia de Ruth. Y te hago esa pregunta nuevamente. ¿Qué tipo de compromiso has hecho con Jesús? ¿Es un compromiso sin reserva, como el que hizo Ruth? Sin reserva, sin vuelta atrás. Quemé las naves, como decíamos en la introducción. Pero también en esta mañana considera esto. ¿Cómo has respondido ante las crisis de fe? ¿Estás hoy en una crisis de fe, como la que está Noemí, donde su mente está nublada por tanto sufrimiento y ella cree que Dios la tiene con ella y Dios la tiene amargada? Al punto donde ella dice, no me vuelvan a llamar así, Noemí, porque ya yo nunca más voy a tener felicidad en mi vida. De hoy en adelante la gente me tiene que llamar Mara, amarga, porque ya eso es lo que me tocó. Por el resto de mi vida seré amargada. Escuche bien, mi hermano, y recuerde, el problema no es que venga la crisis de fe. El problema es que usted se quede ahí. El problema no es que venga la crisis de fe. Es que usted crea que el resto de su vida ahí se va a acabar. Si usted cree en Dios, usted cree en el Dios que para Él todo es posible. Si usted cree en Dios, usted cree en un Dios todopoderoso que puede cambiar cualquier circunstancia. Escuche bien, mi hermano. En este momento yo tengo cosas en mi mente que digo, esto no va a cambiar. Tal cosa, tal cosa. Mi hermano, usted cuando hace eso está dudando de Dios. Está haciendo como Noemí, diciendo, pues, ya en esta situación yo voy a ser amargado toda mi vida. No, mi hermano, hoy confía en el Señor. Y hoy llévele eso al Señor. Y dígale, Señor, ayúdame hoy, en este día, a reconocer que mi historia está en tus manos y tú puedes cambiar mi historia. Que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios que cambia los escenarios. Bueno, lo cambiaste conmigo. Yo estaba perdido. ¿Qué era yo? Muerto en mis delitos y pecados, hasta que la salvación en Cristo Jesús llegó a mi vida. Cambió mi escenario para siempre. Cambió mi vida. Y en esa crisis de fe, aférrese más al Señor. Confíe más al Señor. Incluso abra su corazón. Así lo hizo el salmista. Y dígale, Señor, ¿sabes qué? Ahora mismo yo no te veo obrar. Señor, ¿sabes qué? Ahora mismo yo no sé dónde tú estás. Así se lo dijo el salmista. El salmista en el Salmo 10 no le dijo, Señor, te escondiste. Y dígaselo al Señor. Usted es un hijo de Dios. Usted puede ir delante de Él en reverencia y gracia y decirle, Señor, ¿dónde estás? Porque no te veo en esta situación. No dudando de Él. Diciéndole, Señor, te necesito. Voy, repito, no es el problema estar en la crisis de fe. El problema es quedarse ahí y no creer que Dios pueda hacer algo. Crea hoy al Señor que Dios puede hacer algo. Considere también en esta mañana que usted ha hecho con Jesús. Ruth tuvo un camino delante, o dos caminos delante, mejor dicho. Ella pudo irse a Moab y vivir su vida. Y sabes que escucha bien y téngalo por seguro, nunca escucharíamos acerca de Ruth. Pero es que era parte del plan de Dios. ¿Cómo Dios tenía esto? Dios llamó a esta mujer y ella respondió para que ella fuera parte, no solamente incluir al pueblo de Dios. Escuche bien, Dios la incluyó no solo a su pueblo. De ella vino David y de ella misma vino Jesús después. Y cuando usted tiene el libro de Mateo y empieza a leerlo, antes de que se hable del nacimiento de Jesús, ¿sabe de quién se habla? Se habla de Ruth. Se menciona por nombre. Ella es parte de esa genealogía.
parte de esa historia. ¿No le impresiona esto? Que Dios haya tomado a esa mujer que estaba fuera del pueblo de Dios, que no tenía que ver nada con la historia de Israel. Dios la llamó de allá. Ella respondió con fe, renunció a todo y dijo, yo prefiero ser parte de ese pueblo de Dios. Y yo prefiero que Jehová, el Dios de Israel, sea mi Dios. ¿Ha tomado usted esa decisión? ¿Ha renunciado al mundo? ¿Ha visto a Jesús como lo más valioso y le ha dicho, Jesús, yo quiero que tú seas mi Dios, mi Salvador, quiero renunciar a todo lo que queda atrás? Si tú nunca lo has hecho, hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde te invito a considerar, porque tienes esos dos caminos delante. Y hoy es el día en que puedes venir a Jesús. Y ahí donde tú estás, tú puedes orar y decirle, Señor, sálvame. He considerado y he reconocido que todo lo que me ofrece el mundo no es nada comparado contigo. Que tú eres la perla de gran precio. Tú eres mi Salvador. Yo soy un pecador que necesita la gracia de Dios para ser salvo. Tú me puedes salvar. Desde ahí donde tú estás, tú puedes hacer esa oración y confiar en el buen Dios que escuchará esa oración y salvará tu alma. Confiemos en el Señor hoy, hermanos. Que sea el Señor ayudándonos a entender estas grandes verdades, a vivir por fe y no por ver, a confiar en el Dios que está con nosotros aún en medio de la crisis de fe y que puede cambiar nuestra historia, como lo hizo en la historia de Noemí, y a tener un compromiso con Él, no a medias. Aproveche este nuevo año, mi hermano. Usted comienza hoy, pero el que le encanta hacer resolución, aproveche este nuevo año. Comprométase más con su Dios, con el Dios que lo salvó. Siga dejando atrás Moab, siga dejando atrás todas esas cosas que se supone que se queden atrás, porque ahora usted ha decidido seguir a Cristo. Como lo hizo Ruth, dejando todo atrás, porque es más valioso seguirlo a Él. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Oh, Señor, gracias porque tu palabra nos conforta, nos anima, Señor. Tu palabra también llama nuestra atención a áreas de nuestra vida que tienen que ser corregidas. En esta hora te damos gracias por la palabra expuesta en esta mañana. Gracias porque tú siempre nos hablas a nuestra vida. Gracias porque tú conoces la necesidad que hay en nuestro corazón. Antes de venir hasta aquí, Señor, ya tú conocías por qué nosotros teníamos que escuchar este mensaje. Señor, tú nos traíste con un propósito específico, escuchar tu palabra hoy, porque necesitábamos escucharla. Yo te pido que nos ayudes a responder en esta mañana, Señor, a tu palabra. Hemos visto la historia de Ruth. Tú la llamaste, tú la alcanzaste, Señor, allá donde ella estaba perdida en un pueblo que adoraban otros dioses. Tú la añadiste a tu historia, tú la añadiste a tu pueblo. Oh, Señor, eso es lo que tú has hecho con nosotros, los que estamos en Cristo hoy. Estábamos un día perdidos, no éramos parte de tu pueblo. Tú nos llamaste, tú nos alcanzaste, nos diste salvación y nos hiciste parte de tu pueblo y ahora podemos llamarte Padre, porque somos tus hijos. Ahora Ruth podía reconocerte a ti como que eras su Dios, no el Dios de Israel nada más. Padre, que podamos nosotros tener esa misma fe y compromiso sin reserva. Cuando ella dijo, tu Dios será mi Dios, ella estaba diciendo que lo que estaba atrás se había quedado atrás para siempre. Ya ella no quería regresar a lo que le ofrecía Moab. Ya ella no quería regresar a lo que le ofrecían los dioses de Moab. Porque tú eras lo más importante ahora, lo más valioso. Oh, Señor, que así sea con nuestras vidas. Y si todavía hay cosas que nos atraen del mundo, Señor, a ese mundo al que se supone que ya renunciamos. Si todavía hay cosas, Señor, que nos atraen, yo te pido hoy que nos den la gracia y nos ayude y nos sustente para también, como Ruth, decir, he decidido seguir al Señor y no hay vuelta atrás. Oh, Señor, pero en esta mañana también, algunos de los que estamos aquí, o hemos experimentado crisis de fe, o estamos hoy experimentando una gran crisis de fe, donde no te vemos obrar como Noemí, donde pensamos que la amargura llegó a nuestra vida y ahí se va a quedar para siempre. Señor, gracias porque a través de tu palabra hoy nos consuelas y nos recuerdas que tú eres capaz de convertir el lloro en alegría, Señor. Y de que tú puedes cambiar nuestra historia, Señor, porque ya lo hiciste una vez cuando nos salvaste. Ayúdanos hoy a tener fe, Señor, a seguir confiando en ti, aunque las cosas se pongan difíciles. Ayúdanos, aunque en momentos de crisis de fe, Señor, podamos sustentarnos de ti y agarrarnos de ti más que nunca.
Gracias por tu palabra. Tu palabra es suficiente. Oh, gracias, Señor, porque eres tú lo más valioso que tenemos. En tu nombre oramos, Jesús, y te lo pedimos todo. Amén.